¿Cómo estáis, seguidores? Ya los que no me conocen, soy Julius To. Soy peruano, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como en la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo muy buenas noticias. Estados Unidos ha reactivado el turismo internacional y a partir del día 8 de noviembre se podrá viajar como turista. Se podrá viajar presentando una prueba PCR o es obligatorio presentar el carnet de vacunación. ¿Te gustaría saber cuáles son los requisitos? Venga, acompáñame hasta el final de este vídeo. Antes de viajar a Estados Unidos, tenéis que saber lo siguiente. ¿Cómo va el proceso de vacunación contra el COVID-19? ¿Qué vacunas aceptan? Y si se sigue llevando a cabo cuarentenas obligatorias. Pues bien, el proceso de vacunación en los Estados Unidos de América ha sufrido un parón. A día de hoy, el 58,22% de la población está inmunizada. Se están administrando las siguientes vacunas contra el COVID-19: Pfizer, Moderna y Janssen. Asimismo, en Estados Unidos se está administrando la tercera dosis de la vacuna Pfizer a las personas mayores de 65 años, profesionales de la salud, profesores, cuidadores, trabajadores de supermercados, personas sin hogar y privadas de libertad. Aproximadamente 9,3 millones de estadounidenses han recibido la tercera dosis contra el COVID-19. No obstante, se estima que más de 65 millones de ciudadanos no se han vacunado contra el COVID-19, a pesar de las insistentes campañas de gobierno para convencer a los ciudadanos para que se vacunen. Estados Unidos es uno de los países que más ha sufrido en todo el mundo por la pandemia. Se registra 753.926 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Los requisitos sanitarios para poder viajar a los Estados Unidos siguen constantes cambios. Deciros de que este país hasta hace muy poco no exigía a los turistas que estén debidamente vacunados contra el COVID-19, ya que solo bastaba presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en relación a este requisito. Se puede viajar a Estados Unidos a partir del día 8 de noviembre de la mayoría de países, pero los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra el COVID-19 por alguna de las vacunas aprobadas por la OMS, como son Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Covishield. Es importante de que cuentes con la pauta completa de vacunación. Es decir, si la vacuna es de 2 dosis, pues tenéis que tener las 2 dosis de la vacuna y una dosis en el caso de que te hayan administrado la monodosis de Janssen. En ese caso sí se considera que estás vacunado. Tiene que haber pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis o la monodosis de la vacuna para que podáis viajar a los Estados Unidos. Las personas que han sido vacunadas con vacunas diferentes, pero ambas vacunas están aprobadas por la OMS, como por ejemplo, si te administraron la primera dosis de Moderna y la segunda dosis de AstraZeneca, sí es válido y por lo tanto, sí podéis viajar a Estados Unidos. El carnet de vacunación se puede presentar en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido, lo cual debe ser emitido por una fuente oficial, como por ejemplo el Ministerio de Sanidad o agencias gubernamentales, y debe incluir tus datos, fecha de nacimiento, el nombre de la vacuna, fecha y administración de todas las dosis que recibiste. Deciros de que no es obligatorio que el carnet de vacunación esté traducido en inglés, ya que una vez que realices el check-in en tu país de origen, será revisado por el personal de la aerolínea. De igual manera, revisarán tu certificado negativo. Adicional al carnet de vacunación, los turistas tienen que presentar
una prueba PCR o un test de antígenos negativo realizado 72 horas antes de viajar a Estados Unidos. Estas pruebas diagnósticas tienen que ser realizadas en laboratorios o clínicas autorizadas. En el caso de los menores de edad de 2 a 17 años que viajen con un adulto vacunado a Estados Unidos, podrán viajar sin estar vacunados, pero tienen que presentar un test de antígenos o una prueba PCR negativa realizada 3 días antes del viaje. Si un niño viaja solo con un adulto no vacunado, deberá presentar una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes del viaje. En el caso de los turistas que tengan un vuelo en tránsito en Estados Unidos, de igual manera, tienen que presentar el carnet de vacunación. Los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que no estén vacunados contra el COVID-19 podrán presentar una prueba diagnóstica realizada no más de 24 horas, y esto aplica para poder viajar al extranjero y para poder volver a ingresar a Estados Unidos. Si viajas por vía aérea, terrestre o marítima a Estados Unidos, tenéis que presentar el carnet de vacunación. Si viajas por vía aérea, adicional al carnet de vacunación, tenéis que presentar un test de antígenos o una prueba PCR negativa realizada 3 días antes del viaje. Estos serían los requisitos sanitarios para poder viajar a Estados Unidos. Pues bien, en relación a los requisitos migratorios, son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente mínimo 6 meses antes de caducar, visa de turista o ESTA, dependiendo del país del que viajes. Podrás completar el ESTA a través del portal oficial del gobierno de Estados Unidos. El coste del ESTA es de $14 estadounidenses. Los turistas que tengan un vuelo en tránsito en Estados Unidos de igual manera tienen que presentar su visa de turista o ESTA. El plazo máximo que podéis estar como turista en Estados Unidos es de 180 días, pero es un plazo muy relativo porque va a depender de los documentos que presentes y de tus respuestas. Podrás acreditar tu estadía a través de una reserva de hotel o carta de invitación. En el caso de una reserva de hotel, os recomiendo de que presenten una reserva de hotel pagada. Sí, pagada. De esa manera evitas de que te hagan muchas preguntas de inmigración o te nieguen la entrada a Estados Unidos. Si cuentas con una carta de invitación, no hace falta que presentes una reserva de hotel. Podrás solicitar la carta de invitación en una notaría o en una comisaría autorizada. Es importante de que te envíen la carta de invitación en formato original, ya que no es válido la fotografía ni el escaneo. Si cuentas con algún itinerario, puedes presentarlo. De esa manera vas a asegurar al oficial de migración de que tu viaje es solo por turismo. Los turistas tienen que contar con su billete de avión de ida y vuelta. Este requisito es muy importante porque con este documento vas a asegurar al oficial de inmigración de que no te vas a quedar de manera irregular en Estados Unidos. Por consiguiente, si no reúnes con este requisito, lamentablemente te van a negar la entrada al país. Sí que es cierto de que Estados Unidos es un país seguro, pero de igual manera os recomiendo de que cuenten con un seguro de viaje para que puedas cubrir tus gastos médicos y te brinden asistencia telefónica las 24 horas. Recuerda, el sistema de salud en Estados Unidos es privado y si te ves en situaciones complejas y necesitas atención sanitaria, te puede salir muy caro. A día de hoy no se exige un monto exacto que hay que acreditar para poder permanecer en Estados Unidos, pero es importante de que cuentes con recursos económicos suficientes para que podáis cubrir tus gastos en Estados Unidos. Cada vez son menos los estados de los Estados Unidos que exigen cuarentena obligatoria a los turistas. Por ejemplo, en Nueva York y otros estados
Las personas que están vacunadas no están obligadas a llevar mascarillas en espacios al aire libre ni a mantener la distancia de seguridad, pero sí es obligatorio llevarlo en espacios cerrados y muy concurridos a pesar de estar vacunados. El uso de la mascarilla en el transporte público, hospitales, supermercados y aeropuertos es obligatorio. Para poder acceder al interior de restaurantes, conciertos, musicales, estadios y museos, hay que presentar una prueba PCR negativa, un test de antígenos o el certificado de vacunación con al menos una dosis de la vacuna, la cual tiene que ser aprobada por la OMS. Para vuelos nacionales no es obligatorio presentar el carnet de vacunación. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio para viajes aéreos dentro de Estados Unidos. ¿Se acabó el turismo de vacunas en Estados Unidos? Podemos afirmar de que en tal medida sí, porque para poder viajar a Estados Unidos, los turistas tienen que estar debidamente vacunados por vacunas aprobadas por la OMS. Por consiguiente, con la apertura de las fronteras, la industria de aerolíneas, hoteles y cruceros en Estados Unidos han visto un aumento considerable en sus acciones. Han aumentado considerablemente la venta de boletos internacionales en las aerolíneas estadounidenses. Es una gran noticia porque de esta manera Estados Unidos va a poder reactivar su economía en la industria del turismo. Desde el día 8 de noviembre se puede viajar a Estados Unidos por turismo de la mayoría de países sin excepción, pero los turistas tienen que estar debidamente vacunados por alguna de las vacunas aprobadas por la OMS, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac y Covishield. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like, compártelo para que llegue a muchas más personas. Os invito a que me sigan en mis redes sociales. Podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Conmigo será hasta un nuevo vídeo.